Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. ¿Qué tal, María José? Bueno, acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, que es el doctor Gustavo Rubio, del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Bienvenido, Gustavo, a este podcast. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes sobre cáncer renal que se han presentado en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, ASCO-GU, que sabéis que este año ha sido en formato mixto, presencial y virtual, los días 17 al 19 de febrero. Gustavo, ¿qué nos destacarías en cuanto a cáncer renal en este congreso? Bueno, pues en cuanto a cáncer renal, en esta ocasión no parece que se hayan comunicado grandes estudios. Se han hecho sobre todo actualizaciones de algunos de los fase 3 y se ha presentado algún fase 2. He seleccionado 2 abstracts que se presentaron en la sesión de oral, otro abstract de la sesión general y 6 abstracts que se han presentado en forma de pósters. Vamos a empezar por la actualización que se ha hecho del Keynote 564, que es el estudio de pembrolizumab en adyuvancia en cáncer renal de alto riesgo. Recordar un poco que este estudio fue el primer estudio positivo de inmunoterapia en adyuvancia en cáncer renal y en la primera comunicación tras el primer análisis a los 24 meses de seguimiento se demostró que pembrolizumab como tratamiento adyuvante durante un año frente a placebo en pacientes de alto riesgo aumentaba la supervivencia libre de enfermedad. Pues bien, en ASCO-GU de este año se han presentado los datos con un mayor seguimiento, con una mediana de 30 meses, que fue un seguimiento requerido por las agencias reguladoras. Recordar que los pacientes que se incluían se dividían en 3 grupos de riesgo. El grupo de riesgo intermedio, que eran aquellos pacientes PT2 grado 4 o sarcomatoide, o PT3 de cualquier grado. Un grupo de alto riesgo, que era PT4 de cualquier grado o cualquier T con ganglio positivo, o bien también incluía un grupo de pacientes en los que se había resecado la enfermedad metastásica. Pues bien, a mayor seguimiento de este estudio, se objetiva que se sigue viendo un beneficio en supervivencia libre de enfermedad en la población por intención de tratar. Recordar que se incluyeron 994 pacientes y en el brazo de pacientes que recibieron el pembrolizumab, la supervivencia libre de enfermedad hay una diferencia claramente que beneficia a ese brazo con un hazard ratio de 0,63, un poquito mejor que el hazard ratio comunicado en el primer análisis. Y en cuanto en esta comunicación también se analizan los 3 subgrupos de riesgo y vemos cómo en el grupo de riesgo intermedio el hazard ratio es de 0,68 a favor del pembrolizumab. En el grupo de alto riesgo también se objetiva beneficio con un hazard ratio de 0,60 y en el grupo en el que se había resecado la enfermedad metastásica el hazard ratio es de 0,28. No se incluyeron muchos pacientes dentro de este grupo, era un 6% en ambos brazos, pero sí que se benefician claramente del tratamiento con pembrolizumab. En este seguimiento adicional no se ha objetivado ninguna nueva incidencia en cuanto a los efectos adversos ya conocidos, ni mayor uso de corticoides para el manejo de efectos inmunomediados y un aspecto muy importante es que no se han producido muertes relacionadas con el tratamiento. Por lo tanto, el autor concluye que con un seguimiento de 30 meses se sigue observando beneficio, se sigue objetivando una supervivencia libre de enfermedad mayor en los pacientes que reciben el tratamiento adyuvante frente a los que reciben placebo. Gustavo, con respecto al estudio, bueno, hay, como tú bien has dicho, el primer análisis había diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión y a falta de otros datos, en la actualidad, ¿tú qué pacientes seleccionarías para un tratamiento adyuvante? Porque has hablado de los distintos grupos de riesgo. ¿Cuáles te parecen a ti candidatos en la actualidad? ¿A falta de otros datos a seleccionar para adyuvancia?
Pues bueno, en espera de tener más datos de supervivencia global, que también se comentó en la sesión oral, que todavía es inmaduro este estudio para poder ofrecer beneficios en supervivencia global. Pero desde luego que yo sí que ofrecería, con estos datos que tenemos hoy en día, ofrecería la adyuvancia a aquellos pacientes de alto riesgo. Yo en los de riesgo intermedio no lo tengo muy claro, pero desde luego los pacientes T4 de cualquier grado, aquellos con rasgos sarcomatoides o aquellos pacientes con enfermedad oligometastásica a los que se les reseca el primario y la metástasis, yo en eso no tendría ninguna duda en ofrecerles un tratamiento adyuvante. Aunque no sepa si le beneficio en términos de supervivencia global, pero por lo menos retraso la enfermedad. ¿Tú crees que la supervivencia acabará siendo positiva? Porque, bueno, con los combos en primera línea, ¿no?, que dan tanto beneficio a largo plazo, aunque es verdad que la hazard ratio se mantiene, incluso mejor un poquito en las curvas, pero ¿tú crees que se acabará alcanzando o...? Pues la verdad que no lo sé, porque sí que es verdad que los tratamientos en esta época, en esta era, pues que se utilizan tratamientos muy activos, que los pacientes van a pasar por varios tratamientos y todos van a impactar en la supervivencia global. Yo no sé si este estudio va a tener el poder para poder demostrar un beneficio en supervivencia global. ¿Seguimos si quieres? El siguiente estudio que es seleccionado, el siguiente ASTRA, es un estudio fase 2 de neoadyuvancia. Es el estudio NeoAVAX, que es un fase 2 de un solo brazo de tratamiento, en el que se administra tratamiento neoadyuvante con avelumab axitinib durante 12 semanas previo a la cirugía del primario. En este estudio se incluyeron 40 pacientes con carcinoma renal de células claras no metastásico de alto riesgo. Y el objetivo del estudio era demostrar una tasa de respuesta parcial del primario, medido por criterios RECIST, superior al 25%. Como objetivo secundario, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global y seguridad. Y además se realizó un análisis exploratorio de biomarcadores en tejido tumoral, midiendo diversos marcadores de inmunoterapia como PDL1, densidad de linfocitos T, etc. En cuanto a los resultados, recordar eso, se incluyeron 40 pacientes, de ellos 12, que es un 30%, presentaron una respuesta parcial del tumor primario, con una mediana de reducción en torno al 20%. Tras un seguimiento de 23 meses, 13 pacientes, que son 32% de los incluidos, presentaron una recaída con una mediana de 8 meses y 3 pacientes murieron por la enfermedad. De los 12 pacientes que tuvieron respuesta parcial en el tumor primario, 11, es decir, el 92%, están libres de enfermedad. La mediana de la supervivencia libre de enfermedad y de la supervivencia global no se han alcanzado cuando se han analizado este estudio. En cuanto a la seguridad, 8 pacientes presentaron efectos adversos no graves tras la cirugía, no hubo retrasos en la cirugía relacionados con el tratamiento ni tampoco hubo progresión del tumor primario. En el análisis exploratorio de biomarcadores, en las muestras posteriores al tratamiento, se observó un aumento de la expresión del PDL1 con una P menor de 0,0001 y de la densidad de linfocitos CD8 totales, también con una P significativa de 0,01, en comparación con las biopsias previas al tratamiento. Cuando compararon las muestras de pacientes que habían hecho una respuesta parcial frente a los que no habían presentado esta respuesta parcial, no se observaron diferencias claras en estos marcadores. Sin embargo, en los pacientes en los que presentaron una recaída, se observó que las muestras del tumor tenían menos densidad de linfocitos CD8 totales, tanto en el tumor como en el estroma. También tenían menor densidad de CD8, CD39 positivos y de CD8 granzima B positivos. Las biopsias previas al tratamiento no mostraron ninguna diferencia. Por lo tanto, concluyen que el tratamiento neoadyuvante con axitinib en pacientes con carcinoma renal de alto riesgo no metastásico produce una tasa de respuestas parciales en torno al 30%, lo cual parece que se asocia con una supervivencia libre de enfermedad. Los pacientes que no presentaron recaída tuvieron un aumento significativo de la densidad de CD8 positivos en comparación con los pacientes con recurrencia, lo que sugiere una expansión de una respuesta inmunitaria preexistente.
Entonces, desde tu punto de vista, ¿te parece una estrategia interesante? ¿El objetivo que seleccionaron de tasa de respuesta es correcto o con los datos que tenemos de adyuvancia no te parecen suficientemente positivos o prometedores? Ya, yo creo que, a ver, en primer lugar, tampoco son muchos los pacientes, ¿no?, a los que se les ofrece la neoadyuvancia en cáncer renal, no como en otros tumores, en vejiga, además. También en la discusión se habló de los estudios que se han presentado con inhibidores de tirosinquinasa del VEGF. Las tasas de respuesta son muy similares. Y los estudios que se han presentado de inmunoterapia neoadyuvante suele haber estabilizaciones y pocas respuestas. Por lo tanto, la duda que queda es cuánto aporta la inmunoterapia a la tasa de respuesta, que es el objetivo. No queda claro si aporta algo. Puede aportar algo en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, en cuanto a la recaída, pero se supone que el objetivo de una neoadyuvancia es conseguir la mayor respuesta, y si es la respuesta patológica, mucho mejor, completa. Entonces, yo no tengo claro que aporte mucho. No tengo muy claro que esta combinación aporte mucho a la neoadyuvancia. Continúa si quieres. El tercer estudio que se presentó en la sesión general es una actualización del estudio fase 2 de nivolumab como tratamiento de inicio en pacientes metastásicos y tratamiento de rescate con nivo-IPI. En este estudio se incluyeron pacientes con cáncer renal, células claras, sin tratamiento previo, y recibían tratamiento con nivolumab en monoterapia hasta un total de 96 semanas de tratamiento, y esto era la parte A. Aquellos pacientes que presentaban progresión a lo largo de estas 96 semanas o que presentaban estabilización de la enfermedad en la semana 48 eran candidatos para la parte B, que consistía en tratamiento de ipilimumab 1 miligramo kilo más nivolumab 3 miligramos kilo cada 3 semanas por 4 dosis, seguido de nivo de mantenimiento hasta un total de 96 semanas. En esta comunicación se han presentado los resultados finales de eficacia tanto de la parte A como de la parte B, así como un estudio de biomarcadores que se llevó a cabo. El objetivo primario era la tasa de supervivencia libre de progresión a un año en función de la expresión de PDL1, y el objetivo secundario era la tasa de respuestas en función de la expresión de PDL1. Se incluyeron 123 pacientes. En cuanto a la tasa de respuestas objetivas en la parte A, que es en el brazo de tratamiento en el que los pacientes recibían únicamente nivolumab, se objetivó una tasa de respuestas del 34% en toda la población. Si tenemos en cuenta la tasa de respuesta según el grupo pronóstico, según IMDC, vemos que el grupo de pronóstico favorable tiene una tasa de respuestas del 57%, con una tasa de respuestas completas del 11%. El grupo de pronóstico intermedio 23% y el grupo de pobre pronóstico 33%. La cohorte de pacientes con tumores sarcomatoides tuvo una tasa de respuesta del 36,4%. La tasa de respuestas según la expresión de PDL1 se dividía a los pacientes según la expresión de PDL1 en 3 categorías: aquellos con 0% de expresión, entre 1 y 20% de expresión y más de 20. Pues bien, la tasa de respuestas en el grupo sin expresión de PDL1 era del 26,9%, de expresión intermedia entre 1 y 20%, una tasa de respuesta del 50%, y aquellos con una sobreexpresión más del 20%, la tasa de respuesta fue del 75%. La mediana de supervivencia libre de progresión en los pacientes que recibían nivolumab en monoterapia era de 8,3 meses. Y en cuanto al objetivo primario, que era la supervivencia libre de progresión a un año, según los niveles de expresión de PDL1, los pacientes que tenían una expresión mayor al 20% tienen una tasa de supervivencia libre de progresión del 75% a un año, frente a 34% aquellos que tenían un PDL1 negativo. En cuanto a los datos de eficacia de la parte B, que era el tratamiento de rescate con nivo-IPI en aquellos que progresaban o que tenían una estabilización de la enfermedad,
la tasa de respuesta objetiva era del 11% y no todos los pacientes candidatos pudieron recibir el tratamiento por diversos motivos. Por lo tanto, los autores concluyen que el tratamiento con nivolumab en monoterapia podría ser una alternativa en aquellos pacientes que no puedan recibir la combinación tanto de un TKI por toxicidad o de ipi-nivo. Se puede considerar en algún caso, sobre todo en pacientes de pronóstico favorable y con rasgo sarcomatoide en algún caso, pero hay que tener en cuenta que el tratamiento de rescate con ipi-nivo rescataba muy pocos pacientes y la tasa de respuestas era muy baja. Un comentario que me llama la atención de este estudio, ¿no? Bueno, no podemos discriminar nivo-ipi frente a nivo, hay que esperar al 8Y8, ¿no? Que es el fase 3. Yo creo que aquí, bueno, inicialmente parece que es menos activo, por lo menos en la población de pobre e intermedio pronóstico, pero la población de buen pronóstico tiene una tasa de respuesta muy, muy alta, ¿no? Superior incluso al pivotal, ¿no? Aunque, bueno, no era el objetivo principal del estudio, es verdad, los de buen pronóstico, pero bueno, se analizaron también. Sí, eso es. Sí, yo creo que es en el único grupo en el que te puedes plantear un poquito, incluso la tasa de respuestas completa también es muy buena, 11%. Entonces, en ese grupo de pacientes a lo mejor le puedes ahorrar la toxicidad del ipilimumab o la toxicidad del TKI y te lo puedes plantear. Pero desde luego en el resto no es una modalidad de tratamiento que ofrezca algún tipo de beneficio. Sí, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Que en pacientes en los que tú preveas una mayor toxicidad, pues si supiéramos qué paciente de verdad se beneficia, pues podría ser una estrategia interesante, ¿no? Pero que quizás, pues con los datos que tenemos de combo, ¿no? Se queda un poco insuficiente. Sí, yo creo que con todas las opciones que tenemos ahora de combinación y con datos muy sólidos, yo creo que esto se queda un poco pues restringido a aquellos pacientes que por su performance status o por cualquier otra comorbilidad no puedas ofrecerles la combinación. Sí, pero que en realidad es difícil de prever a priori, ¿no? Es decir, que con el IPI a veces te sorprendes, ¿no? De gente que no tiene nada de toxicidad y de repente un paciente perfectamente apto para todo y joven, de repente te hace una hepatitis grado 4 con el IPI, ¿no? Es difícil seleccionar, yo creo. Sí, desde luego que sí, que es muy difícil. Quizá el que no es apto para un TKI, que ese sí es más fácil, ¿no? Porque hay pacientes directamente que sabes que un antiangiogénico difícilmente le van a poder poner. Sí, que tienen contraindicación, eso es. Sí, para eso, pues bueno, tienes estos datos que, bueno, que si es de buen pronóstico el paciente sabes que va a tener una respuesta prolongada y demás, pero para poco más, creo yo. Al final el buen pronóstico se queda de momento huérfano, no sabes qué hacer con él, ¿no? Sí, no está tan claro, por lo menos en supervivencia global, que la combinación sea superior a la monoterapia. Bueno, veremos. Sigue si quieres. Bueno, el siguiente estudio es otra actualización del CheckMate 9E, en el que se comparaba la combinación de nivo-cabozantinib versus sunitinib. En esta actualización final de la supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuestas y seguridad, además, se realiza con una mediana de seguimiento mínima de 32,9 meses y también se presenta un análisis exploratorio post-hoc del grado de respuesta de las distintas localizaciones metastásicas. Tras este mayor seguimiento, pues se objetiva que sigue habiendo beneficios con una mediana de supervivencia global de 37,7 meses en la rama de nivo-cabo frente a 34,3 meses en la rama de sunitinib, con un hazard ratio de 0,70. A los 2 años está vivo el 70,3% de la rama de la combinación frente al 60% de la rama de sunitinib. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, que era el objetivo primario, también se siguen observando un beneficio claramente a favor de la rama de combinación, con una mediana de 16,6 meses frente a 8,3 meses y un hazard ratio de 0,56. En cuanto a la tasa de respuestas objetivas, la tasa en la rama de nivo-cabo fue del 55,7%, con un 12% de respuestas completas, frente a 28% en la rama de SUTEN, con una tasa de respuestas completas de 5,2%. En el análisis exploratorio de la respuesta en las distintas localizaciones, se objetiva que una mayor proporción de pacientes va a experimentar respuesta parcial,
con nivolumab cabozantinib frente a SUTENT en la mayoría de los órganos que se han analizado. Por ejemplo, a nivel renal se objetiva 45% de tasa de respuestas en la rama de combinación frente a 29%, a nivel hepático 47% de respuestas frente a 33%, en pulmón 75% frente a 46% y en hueso 55% frente a 20%. En cuanto a la seguridad, no hubo nuevas incidencias, por lo tanto concluyen que esta combinación sigue demostrando mejoría en la supervivencia frente a sunitinib en la población con intención de tratar en este análisis con mayor seguimiento y que además los beneficios en tasa de respuesta se objetivan en todas las localizaciones que se han analizado, sin ninguna incidencia de seguridad. El siguiente estudio es una actualización de los pacientes con rasgos sarcomatoides que se incluyeron en el CheckMate 214, con un seguimiento mínimo de 5 años. El estudio CheckMate 214, como todos recordarán, es el estudio que comparaba nivo-ipi en primera línea frente a sunitinib. Ya se comunicaron datos de pacientes incluidos en este estudio con rasgos sarcomatoides con un seguimiento de 42 meses. Aquí se comunican los resultados de esta población a los 5 años y se sigue objetivando beneficios en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y en la tasa de respuestas. Recordar que de los 1.096 pacientes que se aleatorizaron en el estudio se identificaron 139 de riesgo intermedio y pobre con rasgos sarcomatoides, 74 de la rama de combinación y 65 en la rama de monoterapia. De todos los pacientes tratados, el 12% de la rama de combinación seguía en tratamiento 5 años después del seguimiento frente a ningún paciente de la rama de sunitinib. La supervivencia global siguió favoreciendo a la rama de combinación con una mediana de 48 meses frente a 14 meses y un hazard ratio de 0,46. También se observan beneficios en supervivencia libre de progresión con una mediana de 26 meses frente a 5 meses respectivamente en la rama de nivo-ipi frente a sunitinib, un hazard ratio de 0,50. La tasa de respuestas objetivas fue mayor, 61% frente a 23%, con una tasa de respuestas completas del 23% en la rama de nivo-ipi. La eficacia del tratamiento fue mayor en la rama de combinación, independientemente de los niveles de expresión de PDL1, pero se observa mucha mayor, es decir, se benefician tanto los pacientes con PDL1 negativo como positivo, pero el beneficio es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen una sobreexpresión de PDL1 mayor o igual al 1%. Por lo tanto, concluyen que en este análisis exploratorio con un seguimiento de hasta 5 años se siguen observando beneficios en esta cohorte de pacientes con rasgos sarcomatoides y, por tanto, debería ser una de las terapias preferidas para pacientes con cáncer con rasgos sarcomatoides. El siguiente estudio es un abstract que se presentó en forma de póster que pretendía evaluar el impacto de la nefrectomía citorreductora en la supervivencia de pacientes tratados en la era de la inmunoterapia. Pues bien, se seleccionaron pacientes de la base de datos nacional del cáncer y se identificaron todos los pacientes que habían recibido inmunoterapia del 2015 al 2018. Se identificó un total de 4.369 pacientes, el 36% habían sido sometidos a nefrectomía citorreductora, de los cuales el 85% se intervinieron antes de iniciar el tratamiento y al 13% posteriormente. Se analizó esta población y se observó que las características que se asociaban con mayor probabilidad de nefrectomía citorreductora era la edad más joven de los pacientes, tumores primarios grandes y con ganglios clínicamente negativos. En el análisis que se realizó se vio que la supervivencia global a 1 año fue significativamente mayor en los pacientes que se sometieron a nefrectomía citorreductora, un 66,8% frente a 33,2%, con una P significativa. En el análisis multivariado, la nefrectomía citorreductora predijo de forma independiente una mejor supervivencia global, con un hazard ratio de 0,53. Por tanto, concluyen que en este análisis retrospectivo de muchos pacientes, más de 1.000 pacientes,
La nefrectomía citorreductora se asoció con una mejor supervivencia global en pacientes que recibían tratamientos con inmunoterapia. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que la nefrectomía citorreductora puede desempeñar un papel importante en algunos pacientes seleccionados. Sí, lo que pasa es que sacar conclusiones de este estudio es muy difícil, ¿no? Porque ni siquiera sabemos qué tratamientos han recibido y además algunos se hacen antes, ¿no? Otros se hacen después. O sea que una pena porque es una base de datos muy amplia, pero... Sí, es un volumen de pacientes muy grande. Es verdad que no sabemos nada de los tratamientos. Se supone que todos han recibido inmunoterapia, viene en combinación con TKI, con ipinivo, pero no se sabe, no hablan nada de qué tipo de tratamiento. La mayoría, el 85%, sí que se les hacía la nefrectomía previa al inicio del tratamiento, pero no sabemos mucho más. Entonces, bueno, este estudio tiene muchos sesgos. Es un análisis retrospectivo, probablemente se selecciona a los pacientes a los que se les hace la nefrectomía. No sabemos realmente si esto de verdad aporta información sobre la nefrectomía citorreductora. Sí, yo creo que probablemente se trata de pacientes muy seleccionados, ¿no? Sí. La sensación que da cuando se analiza estos datos de series retrospectivas, ¿no? En tu medio, ¿se sigue haciendo mucha nefrectomía en pacientes metastásicos? ¿Menos? ¿Tú crees que se ha reducido mucho? Yo creo que sí que se ha reducido. Sí, desde que se comunicaron los datos del Carmena, sí que se redujo, sobre todo en la población de intermedio pronóstico, que era la que todavía en pobre pronóstico nunca te planteabas la nefrectomía. Pero en intermedio pronóstico, los que tenían menos factores de riesgo, en eso sí que todos, la mayoría, iban a nefrectomía previo al tratamiento, y desde los datos del Carmena, sobre todo los que tienen dos criterios de mal pronóstico, en eso ya directamente no te lo planteas. En los que tienen un solo criterio, yo tengo dudas, y en esos todavía, dependiendo un poco de otros factores, sí que te lo puedes plantear. Y hacer nefrectomías diferidas una vez que has empezado el tratamiento, porque también podría ser una estrategia, ¿no? Sí, yo creo que de hecho también es un análisis exploratorio que se hizo en el Carmena. Algunos pacientes que iniciaban tratamiento con sunitinib y que por diversos motivos posteriormente se les realizaba nefrectomía, parece que esos pacientes eran los que más se beneficiaban de la nefrectomía citorreductora. Entonces sí que me lo plantearía. En pacientes que van bien, que hacen buena respuesta, puede que en eso sí que se puedan beneficiar. Muy bien, ¿seguimos? Sí, el siguiente abstract es un estudio en el que se buscaba caracterizar variables clínicas que se asocian con mayor respuesta en pacientes tratados con inmunoterapia en primera línea de cáncer renal metastásico. Se utilizó la base de datos del IMDC y se identificaron de manera retrospectiva pacientes que habían recibido primera línea con inmunoterapia, ya fuera combinación de nivo-IPI o combinaciones de inmunoterapia con TKI aprobados. Los pacientes se clasificaron como respondedores si obtenían respuesta completa o parcial, o no respondedores si tenían una enfermedad estable o enfermedad progresiva. De los 1.084 pacientes identificados, el 73% recibieron IPI-NIVO y el 27% recibieron combinaciones TKI con inmunoterapia. En cuanto a la clasificación pronóstica, según IMDC, el 16% pertenecía a la clasificación pronóstica favorable, 55% intermedia y 29% pobre. De los 898 pacientes que tuvieron respuestas evaluables, 4% presentaron respuesta completa, 38% respuesta parcial, 35% estabilizaciones y 23% enfermedad progresiva. La mediana de supervivencia global en función de la respuesta no se alcanzó para el grupo de respuestas completas, fue de 55,9 meses para el grupo de respuestas parciales, 48 meses para el grupo de estabilización y 13 meses para la enfermedad que progresó. En el modelo multivariable, la presencia de metástasis pulmonares, la nefrectomía citorreductora realizada antes del inicio del tratamiento y el grupo de buen pronóstico fueron los factores que se asociaron con la respuesta. Los resultados fueron similares cuando se restringieron solamente a la cohorte de IPI-NIVO. Por tanto, concluyen que la presencia de metástasis pulmonares, la nefrectomía citorreductora y el grupo de buen pronóstico, según IMDC, se asocian con mayor probabilidad de respuesta a esquemas de combinación de inmunoterapia.
El siguiente estudio es un metaanálisis en red que se realizó de los tratamientos de segunda línea en cáncer renal. Los autores realizan una búsqueda bibliográfica de todos los ensayos aleatorizados que evaluaban tratamientos en segunda línea de cáncer renal metastásico y se realiza un metaanálisis en red y una comparación indirecta. En cuanto a los resultados, objetivan que los tratamientos incluidos en este análisis, que son todos los que conocemos en segunda línea, muestran beneficios en supervivencia libre de progresión comparados con placebo, y cuando realizan la comparación indirecta, objetivan que la combinación del lenvatinib más everolimus es la que muestra el riesgo más bajo de progresión de la enfermedad. La combinación lenva-everolimus es la que ocupa el primer lugar en eficacia, seguida de cabozantinib, y en tercer lugar lenvatinib. Por lo tanto, concluyen que este metaanálisis revela que es más probable que lenvatinib everolimus y a continuación cabozantinib produzcan el mayor beneficio en segunda línea en pacientes con cáncer renal metastásico. Y el último estudio que voy a destacar es un estudio que evaluaba la efectividad de los tratamientos en primera línea en pacientes con carcinoma renal de no células claras. En este análisis se utilizó también una base de datos del Sistema Canadiense de Información sobre el Cáncer Renal, que es una base de datos prospectiva que involucra a 14 centros académicos. Se seleccionaron pacientes no células claras, metastásicos, que recibían tratamiento en primera línea. Entre enero de 2011 y diciembre de 2019 se definieron 3 grupos de tratamiento: los que recibían un TKI en monoterapia, los que recibían un inhibidor de mTOR o los que recibían inmunoterapia, tanto en monoterapia como en combinación. El objetivo primario fue la supervivencia global a un año y los objetivos secundarios fueron mediana de tiempo al fracaso de tratamiento y la tasa de respuestas objetivas. Se identificaron 420 pacientes, de los cuales 79,8% recibieron monoterapia con un TKI, el 4% recibió tratamiento con un inhibidor de mTOR y el 15% recibió tratamiento con inmunoterapia. De los pacientes que habían recibido, que fueron la mayoría, el TKI, un 77% era sunitinib y un 16% era pazopanib. En cuanto a los mTOR, la mayoría, 70% tensirolimus y un 30% everolimus. Y en cuanto a la inmunoterapia, la mayoría de pacientes recibieron la combinación de ipi-nivo, frente a un 3% que solamente recibieron pembro-axi o abelu-axi. En cuanto a los resultados, la supervivencia global a un año fue del 49% para los que recibían el TKI, del 45% para los que recibían el inhibidor de mTOR y del 75% para pacientes tratados con inmunoterapia. La mediana de tiempo al fracaso del tratamiento fue de 3 meses para el grupo del TKI, 2,8 meses para el grupo de mTOR y 7,1 meses para los pacientes tratados con inmunoterapia. En cuanto a la tasa de respuestas, fue del 23,7% para los que recibieron TKI, 5,5% mTOR y 42,6% para los que recibieron inmunoterapia. Por lo tanto, concluyen que estos datos de vida real sugieren una asociación entre el tratamiento con inmunoterapia en primera línea y los mejores resultados en pacientes no células claras. Pero dejan claro que en esta cohorte de pacientes, en este análisis, no se incluyeron pacientes que habían sido tratados con cabozantinib, ya que en esa época no estaba indicado y no se utilizaba. Por lo tanto, no sabemos, comparados con cabozantinib, cuáles serían las diferencias. Aparte que estos estudios que es imposible comparar, ¿no? 80%. Claro, son cosa, nada. O sea, yo creo que estos estudios un poco de vida real lo que vienen a respaldar un poco es que es lo que hacemos habitualmente empíricamente y que, bueno, y que tampoco ofrece malos resultados. A falta de fases 3 que lo comparen. Sí, totalmente. Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por tu resumen. Está fenomenal. Pues nada, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast, que será de cáncer de próstata de ASCO-GU también. Adiós. Hasta luego.